A lo largo de toda su etapa en el Barcelona, ha sido un portero que en la Liga, por ejemplo, siempre ha tenido muy buenas actuaciones, pero a la hora de sacar la cara en Champions nunca lo hizo. Si analizamos los 4 goles contra el Liverpool, de los 4, 2 eran parables, por poner un ejemplo. Y en la casa del frente, en el rival, tenemos el ejemplo claro. Mira Real Madrid como gana Champions por Courtois. Por más que ellos no desarrollaran un buen juego en un partido determinado, siempre Courtois lo terminaba salvando. Muy buenas, en el video de hoy vamos a hablar de jugadores sobrevalorados. Pero no de, por ejemplo, el Charaui, que todos sabemos que su más famoso recuerdo que tenemos de él es el peinado que se hacía, o de su frase célebre. O no vamos a hablar de jugadores que todo el mundo sabe que está sobrevalorado. Vamos a hablar de los mejores jugadores de la historia, pero que están un poco sobrevalorados porque se colocan más arriba de lo que deberían estar. Por ejemplo, vamos a poner un suponer. Un jugador que debería estar más o menos top 20, pero que está top 8 porque está sobrevalorado. Por poner un ejemplo. Vamos a armar un 11. Vamos a empezar de atrás para adelante. El portero, para mí, es Marc-André Ter Stegen. Y sé que muchos fanáticos del Barça, que yo me incluyo como fanático del Barça, no va a estar de acuerdo conmigo. Pero si nos ponemos a analizar todas las temporadas de Ter Stegen en Barcelona, era como una vuelta a lo mismo, por decirlo de alguna manera. Es verdad que empieza ganando el triplete con el Barça, nada más que en la temporada 2014-2015. En aquel tiempo competía con Claudio Bravo la titularidad. Claudio Bravo jugaba la Liga, él jugaba la Champions y la Copa del Rey. Y su primera temporada no fue que fuera tampoco deslumbrante, pero bueno, por lo menos ganó el triplete, ganó los torneos que disputó y no se puso mucho en duda. Pero Ter Stegen a lo largo de toda su etapa en el Barcelona ha sido un portero que en la Liga, por ejemplo, siempre ha tenido muy buenas actuaciones, pero a la hora de sacar la cara en Champions nunca lo hizo. Si analizamos los 4 goles contra el Liverpool, de los 4, 2 eran parables, por poner un ejemplo. Y en la casa del frente, en el rival, tenemos el ejemplo claro. Mira Real Madrid como gana Champions por Courtois. Por más que ellos no desarrollaran un buen juego en un partido determinado, siempre Courtois lo terminaba salvando. Está el ejemplo del City en 2024, está el ejemplo del Liverpool en la final en el 2022, está también el ejemplo del City en las semifinales de 2022. Y Ter Stegen nunca tuvo una noche así en el Barça. Y si la tenía no era contra un rival de élite. Contra la Roma no para un balón y todos los 3 tiros que hace la Roma los traen al arco. Contra el Liverpool le meten 4 tiros, 4 goles. Siempre fue así. Siempre contra el Bayern 8 tiros, 8 goles prácticamente. No, no cuando vamos a analizar las actuaciones que tenía. Ni en un partido de élite, por decirlo así, tenía una parada legendaria porque era un portero que era muy bueno en liga, jugaba todos los sábados, tenía muy buenas actuaciones, bastante regular, pero cuando llegaba a sacar el 10, nunca lo sacaba. Él era un portero de 8, 7, 8 puntos, pero el 10 nunca lo tuvo. Así que para mí Ter Stegen es un portero que está sobrevalorado en la historia del fútbol. Es muy bueno, eso no se discute. Pero para mí nunca fue el mejor portero del mundo, ni está entre los mejores porteros de la historia. Vamos por los centrales. Yo pongo de primer central a Fabio Cannavaro. Ya dije que no es que estoy diciendo que los jugadores son malos, simplemente que son muy buenos, pero que para mí no son los mejores de la historia. Fabio Cannavaro es verdad que gana el Balón de Oro en el 2006 por un gran mundial. Pero, por ejemplo, ustedes se acuerdan el mundial en 2022 que tienen Rabat con Marruecos. Imagínense que Marruecos hubiera ganado el mundial. A Rabat iba a ganar el premio mejor jugador y quizás a lo mejor ganaba el Balón de Oro. Pero no dejaba de ser un jugador bueno, pero hasta ahí. Cannavaro era mejor que Rabat, obviamente. Pero era un buen central. Se estuvo 7 años en el Parma, después fue para la Juventus y por más que ganó 2 Serie A, después se las quitaron porque la Juventus en ese tiempo estaba comprando árbitros. Antes la Juve había jugado en el Inter, ni con penas ni gloria. Antes del Inter y el Parma jugó en el Napoli, que fue donde debutó, tampoco hizo algo deslumbrante. Fue a Real Madrid, es verdad que gana 2 ligas, pero tampoco se vio ese Fabio Cannavaro que se vio en un mundial. Inclusive en la primera temporada le sacan 16 tarjetas amarillas en una liga. Pónganse a analizar, 16 tarjetas amarillas. Una locura. Al final vuelve a la Juve y tampoco hace nada al otro mundo. Que era un buen central, sí. Que en su momento era un central de época, también. Para mí los Nesta, los Maldini, los Terry, los Vidic eran mejor que Fabio Cannavaro, en mi opinión. Para mí también está sobrevalorado. Y en el otro central yo sé que esto me va a generar mucho hate. Y yo sé que los madridistas van a volverme loco en los comentarios. Pero para mí es Sergio Ramos. Y vuelvo a repetir lo mismo. Sergio Ramos está entre los 10 mejores centrales de la historia. Sí, yo no te estoy discutiendo eso. Lo que pasa es que muchos lo ponen como el mejor central de la historia. Y ya para mí aquí es donde lo sobrevaloran un poco. Sergio Ramos es un central que hay que
estar claro que se recuerda más por los goles importantes que por sus actuaciones defensivas. Y esto es una realidad. O sea, si a Ramos le quitas el gol en la décima, le quitas el gol contra el Atlético en 2016, los goles en los clásicos que salvaba la campana al Real Madrid, nos queda un central que era muy bueno, muy top, pero hasta ahí. Sergio Ramos, por ejemplo, me van a decir, en defensa, el arte de defender, ¿era mejor que Varese? No. ¿Era mejor que Nesta? No. En el arte de defender solo. ¿Era mejor, por ejemplo, vamos a la actualidad, ¿era mejor que Van Dijk? No. Era un central con mucha garra, no se destacaba mucho por la salida de balón, aunque en esto en el Real Madrid no lo hacía falta. Era un central con mucha garra, pero era un central que siempre se hacía expulsar, he jugado con más tarjetas rojas en la historia de la Liga Española, tenía muchos errores también individuales un poco tontos en muchas ocasiones, y que era una seguridad defensiva, sí, vuelvo y repito, está entre los 10 mejores centrales de la historia, yo no discuto eso, lo que para mí los ponen en el mejor central de la historia, y hay muchos que piensan así, ahí es donde está sobrevalorado. Si vamos a los laterales, en el lateral izquierdo yo me quedo con Teo Hernández. Es verdad que vuelvo y repito, es un lateral muy bueno, pero cuando vamos a las actuaciones que tuvo Teo, nunca fueron la gran cosa. Jugó en el Atlético de Madrid, no destacó. Después fue para el Alavés, después volvió al Real Madrid, fue vendido porque nunca fue un lateral top, nunca tuvo cavidad en ese equipo. Va al Milan y la rompe. ¿Por qué? Porque el Milan es un equipo que es un desastre. Y al final el que tiene un poco de calidad y es un buen jugador, sobresale. Pero a la hora, la verdad, Teo Hernández no fue nada al otro mundo. El Mundial de 2018 no es titular, el titular es el hermano Lucas Hernández. En 2022 tiene un buen Mundial, no digo que no, pero al final, vuelvo y repito, ¿era un buen lateral? Sí, de los mejores del mundo, el mejor del mundo, como se dijo, por ejemplo, en 2021-2022, que Teo Hernández era el mejor lateral izquierdo del mundo, nunca lo fue. Destacaba mucho en un Milan porque era un desastre y en Francia porque tiene una constelación de estrellas que prácticamente todo el mundo destaca. Pero Teo Hernández nunca fue el mejor lateral izquierdo del mundo y por eso para mí está sobrevalorado. Y en el otro lateral, Trent Alexander-Arnold. Sí, en su momento fue muy buen lateral, una o dos temporadas, 2017, 2018, hasta ahí. Trent sigue viviendo hace 7 años del córner que sacó contra el Barcelona cuando el Barcelona estaba en las nubes y mete el gol Origi. Él sigue viviendo de eso. Es un lateral que no es rápido, es un lateral que es malísimo defendiendo, es un lateral que no sube bien al ataque, tiene muy buen pase largo, se interna bien en el centro del campo, combina bien con sus compañeros, pero ya, no ni ataca bien, ni defiende bien, ni es rápido. Entonces cuando analizamos un jugador que está sobrevalorado, porque para muchos inclusive ha sido el mejor lateral derecho del mundo, cosa que no ha estado ni cerca de ser. Esta es la defensa que nos viene quedando y el portero viene siendo Marc-André Ter Stegen, los centrales Sergio Ramos y Cannavaro, los laterales Teo Hernández y Trent Alexander-Arnold, así que vámonos para el mediocampo. En el mediocampo vamos a empezar con Daniele De Rossi. Para muchos, un jugador increíble, campeón del mundo con Italia, leyenda de la Roma, que sí, leyenda de la Roma sí lo es. Daniele De Rossi nunca fue el gran jugador ese que dicen ser las personas. Él, por ejemplo, en el Mundial jugó 3 partidos, todos de suplente, entraba de cambio, no jugó ni siquiera, por ejemplo, las semifinales contra Alemania, no tocó la pelota porque no salió a jugar, la final es verdad que entra como en el minuto 60, pero poco más. Después, cuando le tocó ser titular en el Mundial de 2010-2014, ya vimos cómo le fue a Italia, que se quedó en fase de grupos. En la Roma es verdad que gana en la Serie A en 2001, que no jugó ni un minuto, estaba en el plantel, era un niño, era muy joven todavía, y por eso no disputó ni un minuto, pero por eso ganó. De ahí, 2 Copas de Italia con la Roma, poco más. Y sin embargo, la gente lo recuerda como un grandísimo jugador, una estrella, y no era así. Daniele Rossi era un buen jugador hasta ahí. Hasta ahí. Ni siquiera se podía entrar entre los jugadores élite. Porque era un buen jugador hasta ahí. Lo que pasa es que como era un jugador que estaba por encima del nivel de la Roma, la gente pensaba que aunque no saliera de ahí, estaba a un nivel superior. Y no. Es lo mismo, por ejemplo, que pasaba con Marco Reus en el Borussia Dortmund, que es un jugador del montón, pero como estaba un poquito por encima del nivel del Borussia, todo el mundo decía que era un crack. Y nunca demostró serlo. Acompañando a Daniele De Rossi, para mí está David Beckham. Todo el mundo sabe que David Beckham, sin su cara bonita, no hubiera sido el gran jugador de fútbol que fue. Tuvo una carrera exitosa en el Manchester United, tuvo una carrera exitosa en el Real Madrid y en verdad vivió del córner que sacó en el 1999 contra el Bayern Múnich en la final para ganar el triplete. Que esa fue de verdad una temporada top que tuvo. Ya de ahí para allá, poco más. El jugador fue a Real Madrid y pasó sin penas ni glorias, después lo mismo en el PSG y después se fue para la MLS. Es un jugador que muchos pensaban que era el mejor jugador del mundo, candidato a Balón de Oro y nunca lo fue. Era una cara bonita que tenía muy buen golpeo de balón y ya, se acabó David Beckham. Si vamos, yo voy a jugar con 4 medios, así porque creo que hay muchos mediocampistas que están sobrevalorados.
Yo voy a poner de extremo derecho, que viene siendo un mediocampista por interno por derecha, Valderrama, el pibe Valderrama. Otro que es famoso por su pelo más que por su fútbol. Miren los equipos que jugó Valderrama. Pónganse a analizar. Ni un club élite. Jugó en el Valladolid de España como mejor equipo de Europa o de todos los que jugó. Jugó en Atlético Nacional, en Junior de Barranquilla, jugó en la MLS. Y sin embargo, mire sus números. Ni 50 goles marcó en su carrera. Yo sé que era media punta, no era delantero, no era su función marcar goles, pero es que tampoco tiene unos números asistidores. Nunca ganó nada importante. Lo que pasa que, ya digo, es un jugador que llamaba la atención. Era el Charaui de aquel tiempo, por decirlo de una manera. Así que el pibe Valderrama está muy sobrevalorado. Inclusive muchos lo ponen como el mejor jugador de la historia de Colombia, que eso es una barbaridad. Falcao es mejor que Valderrama. James es mejor. Luis Díaz ya es mejor. Así que Valderrama no entra en ningún top 3 de mejores jugadores colombianos de la historia. Porque en una mano puedes tener en cuenta lo que tiene que ver con tu selección. Que yo sé que eso es lo que le viene interesando a los colombianos. Pero cuando analizas todo, Valderrama no tuvo una carrera para nada a la altura de los jugadores mencionados. Así que nos viene quedando estos tres jugadores en el medio campo. Así que vamos al cuarto, que para mí es Landon Donovan. Todo futbolero que usted le mencione a Donovan lo conoce. Y Donovan nunca hizo nada en la historia del fútbol. Donovan pasó toda su carrera en la MLS. Es verdad que con Estados Unidos sí tuvo muy buenas actuaciones. Pero imagínense que cuando jugó en el Bayern Múnich prácticamente ni debutó. Para la MLS de nuevo. Después fue para el Everton, ni debutó de nuevo. Para la MLS de nuevo. Volvió a ir al Everton sin penas ni gloria. Es verdad que como Estados Unidos llega a una final en la Copa Confederaciones de 2009 que pierden con Brasil, que le ganan a España, la España que había sido campeona de la Euro y que después iba a ganar el Mundial de 2010. Eso sí está bueno decirlo. Y por ejemplo, por más que pierden la final en Brasil, Donovan marca goles en la final. Esto sí, con Estados Unidos ganó mucho, ganó 3 Copas de Oro, tuvo muy buenas actuaciones, tanto en mundiales, que marcó varios goles, pero no podemos catalogar a un jugador élite cuando te pasaste toda tu carrera jugando en la MLS. Posiblemente entran en las discusiones del mejor jugador de la historia de Estados Unidos, que para mí tampoco lo es, pero hasta ahí. Y sin embargo, a todo futbolero que tú le preguntes por Donovan lo conoce. Cuando un jugador que, ya digo, por la historia del fútbol pasó sin pena ni gloria. Este viene siendo en medio campo, vámonos para la delantera. La delantera jugó con doble 9. Uno de los 9, Joshua Weah. Balón de oro en el año 95, balón de oro que prácticamente se lo dieron porque en ese momento se cambiaba la regla. Ante el 95 el balón de oro siempre se le daba a un jugador europeo y ahí cambió la regla, cambió a ser a todo el mundo y había que dárselo a alguien que no fuera europeo y se lo dieron a Joshua Weah porque había tenido una temporada más o menos decente, había fichado por el Milan, venía de ser máximo goleador de la Champions, pero ya, un jugador que marcaba 11 o 12 goles por temporada siendo delantero, ni mucho más. Después tomó más repercusión porque se convirtió en presidente de Liberia y esas cosas, pero en el fútbol, yo jugué por más que es un balón de oro y que todo el mundo lo va a conocer porque fue el único balón de oro africano que existe, fue el primer jugador no europeo en ganar el balón de oro, pero un jugador que no entra en un top 30 de mejores 9 de la historia. Sin embargo, mucha gente lo tiene como un buen delantero. Si vamos al acompañante, Klose. Klose es un jugador que todo el mundo conoce, sí, claro, fue el máximo goleador del Mundial durante muchísimo tiempo. En el 2014 se convirtió en el máximo goleador de Copas del Mundo y su récord se sostuvo hasta ahora en el 2026. Es verdad que el Mundial sí tuvo una carrera bastante destacada en una Alemania que era prácticamente la mejor selección del mundo, porque Alemania se sostuvo en 2002, que llegó a la final, en 2006, que llegó a semifinales, en 2010 llegó a semifinales de nuevo y en Brasil 2014 fue la campeona. Entonces, como siempre jugaron los 7 partidos, es normal que Klose tuviera bastantes goles. Pero la carrera de Klose es normalita a nivel de clubes. Nunca destacó. Su mejor temporada fue en el 2006, que marcó 26 goles y para de contar. No tuvo más ninguna actuación buena a nivel de clubes. Jugó en la Lazio, jugó en el Bayern Múnich, jugó en el Werder Bremen y nunca destacó como para ser llamado los mejores 9 de su época. Así viene quedando el 11. En la portería, Marc-André ter Stegen. Los centrales, Cannavaro y Sergio Ramos. Los laterales, Alexander Arnold y Theo Hernández. En el medio vamos a jugar con 4. Daniele De Rossi, David Beckham, Valderrama y Landon Donovan. Y arriba, doble 9. Joshua Weah y Miroslav Klose. Déjenme saber qué les parece en este 9. Sé que mucha gente no van a estar de acuerdo. Sé que mucha gente van a decir que hay jugadores más sobrevalorados, que muchos de estos no están sobrevalorados. Déjamelo saber en los comentarios. Un abrazo y los quiero.